Esta noche quiero compartir con ustedes la primera palabra del mes y con lo primerito que vamos a iniciar es con la salud espiritual. Salud espiritual. Hay algo que debemos de recordar y es precisamente que fuimos comprados por precio. Todo hijo de Dios, todo salvado por la sangre preciosa del Cordero tiene que saber que se ha pagado un precio por ti y por mí. Y ese precio incluye nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por eso es que nuestro actuar debe de ser y todo lo que nosotros hacemos para honra y gloria de su nombre. En esta oportunidad tú vas a entender algo, que la salud espiritual es para exaltar y vivir conforme al propósito de Dios que ha estipulado en su palabra. El deseo de Dios está plasmado en tercera de Juan 1:2 y ese es el primer versículo de la noche. Y me acompaña si la palabra del Señor dice amado. Mira cómo empieza el Señor. Siempre destaco esto porque estamos tratando con un Dios de amor que desea que tú y yo hagamos las cosas conforme a lo que está escrito. Amado, yo deseo. Fíjate en eso. No es una orden, sino que es un deseo. Y en ese sentido, debemos de entender que Dios nunca te va a imponer nada. Por eso es que cuando Él te pide algo, te lo va a hacer de la manera que está escrito. Si tú tienes tu Biblia a la mano y nuestros hermanos de multimedia van a poner allí la cita, la Biblia dice, yo deseo. Nunca te va a imponer. ¿Por qué? Porque Él desea, valga la redundancia, que tú tomes decisión, que tú digas esto voy a hacer. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seas prosperado. Ese es el fin de todas las cosas. Y por eso dice, prosperado en todo. Pero lo primordial, que tengas salud, porque ¿de qué te sirve tener prosperidad si no tienes salud para gozarla? Y cuando hablamos de salud, ya te voy a ir como desgajando este versículo para que tú puedas entender mucha bendición esta noche. Que tengas salud, así como próspera tu alma. Interesante. Bueno, voy a leerte varias versiones para que podamos entender un poquito de qué está hablando el escritor santo. Ya leímos la Reina Valera del 60. Ahora voy a leer la Biblia en lo que es la versión antigua. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como próspera espiritualmente. La Nueva Castilla dice, pido querido en mis oraciones que vayas bien en todo como va bien tu alma y que goces de salud. La versión judía dice, amado en todo oro que avances y bien estés tal como avanza tu alma. La versión Oso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que seas sano así como tu alma está en prosperidad. Versión Dios habla hoy del año 2002 dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Y por último, la versión de la Biblia de las Américas dice, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos, oye bien, y que todos tus caminos te den satisfacción. Al hablar de buena salud, estamos hablando precisamente de la palabra griega que significa jugiano. Jugiano. Y jugiano significa tener buena salud. Estar bien en el cuerpo figurativamente, es decir, recibiendo lo que el Señor ha dicho para ponerlo por obra. Y esa palabra tiene un significado mucho más amplio que te lo doy ahorita. Dice así, y escucha esto, es el estado en que todo tu ser tiene todas sus funciones. Son las condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Es la libertad o la forma en cómo tú te sientes para poder desenvolverte. Y, por último, es un estado de gracia espiritual. Es decir, tú solo decides, Dios hace el resto y todo va caminando como tiene que ser. La pregunta
siguiente sería: ¿dónde comienza nuestra salud? ¿Dónde tiene que estribar este aspecto? ¿En dónde recae en toda esta actividad? Pues déjame decirte que está en nuestros sentidos. Por medio de ello percibimos, absorbemos, digerimos lo que sucede a nuestro alrededor y lo llevamos a cabo. Si mantenemos una salud espiritual en nuestro cuerpo, entonces sabremos lo que es conveniente en nuestra vida y agradable al Señor. Una persona físicamente sana y en estado perfecto de salud no representa un estado espiritual malo, sino que es un ejemplo para que las demás personas puedan ver que en Cristo todo es posible. Ahora bien, ese también es un molde que tenemos para que nuestro organismo trabaje bien y gocemos de buena salud. Pero el estado espiritual nos conduce a una relación más franca, más directa, más sincera con el Señor, y empezamos a descubrir por medio del discernimiento espiritual el propósito y los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué significa todo esto, pastor? Que tú y yo debemos de tener cuidado con lo que oímos, es decir, con lo que entra al oído, con lo que entra por nuestra boca, que es el gusto, por lo que huelemos, que es el olfato, por lo que vemos, que es la vista, y por lo que tocamos, que es el tacto. Todo nuestro cuerpo ha sido diseñado de manera que logramos percibir y sentir. Oye bien esto, percibir y sentir lo que está a nuestro alrededor, pero tú, basado en la palabra, eres el único que decide qué entra a tu cuerpo y qué no entra. Sea alimento, sea sonido, sea visual, sea táctil, somos nosotros. Hay cosas que a nosotros como hijos de Dios ya no nos convienen. Y eso está en todos los aspectos. Por eso es que necesitamos saber, oye bien esto, qué dice la palabra acerca de toda esta situación. Vamos con el segundo versículo de la noche. Proverbios 4, del 20 al 23. Dice la Biblia: hijo mío, oye bien, aquí ya está hablando los hijos. Recuerda que esto es individual. Diferente es cuando el trato del Señor es con el pueblo. Aquí Él está diciendo: hijo mío, directo, franco, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y aquí amarro con lo que predicamos en la mañana en el devocional. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las decisiones en base al conocimiento que tenemos son lo que van a marcar cómo está nuestra vida espiritual. Si nosotros no hacemos las cosas en base a la palabra, entonces eso es lo que estamos cosechando y viviendo. Por esa razón, en Proverbios 15:23, que es el tercer versículo de la noche, dice la Biblia: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Quiero explicarte algo. Cuando tú conoces cómo resolver algo, un problema financiero, por ejemplo, cómo detectar una situación, qué hacer, pastor, cuando está una enfermedad, eso Dios lo revela. Eso Dios dice que hay. Puede ser que sea un problema del corazón, un problema de tal vez del pasado, algo que se tenga que hacer. Por eso la Biblia dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Qué lindo es saber cuando tú sabes y tienes la solución, como un examen. Perdón, que te hacen la pregunta y tú dices: sé la respuesta. Sé lo que se tiene que hacer. Y qué hermoso es esto. Por eso dice: y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Solo quiero recordarte algo para ponerte un ejemplo. Hace semanas atrás, antes de que sucediera esto, Dios nos había dicho que el invierno va a ser copioso. Y va a ser así, va a ser fuerte, va a ser tremendo. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Cubrirte, porque ya Dios te dijo. Ya Dios nos habló, ya Dios nos avisó, ya Dios nos dijo qué es lo que va a suceder, no solamente en nuestro país, sino al nivel mundial.
Por esa razón dice la palabra a tiempo. Dios nos dice en su palabra qué debemos de hacer, cómo debemos de comer, cómo debemos de vivir, qué debemos de ver, qué debemos de sentir, por dónde debemos de caminar. Ahí está todo. Muchas veces decimos, y esto se vuelve a veces parte del mismo lenguaje religioso o del mismo el lenguaje evangelicoide, que se haga la voluntad de Dios. Pero no sabemos lo que estamos diciendo. En cambio, el Hijo de Dios tiene que tener bien certero que está diciendo que cuando dice se haga la voluntad de Dios, porque sabe qué es lo que va a suceder y cuál es el resultado que viene. Dios no nos ha dejado de tal manera que vaya a la desventura. No, todo está presupuestado, alineado, manejado por su poder santo y lo ha dejado estipulado en su palabra. Por esa razón hay una promesa, porque para todo hay una promesa. Y en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 7 dice esto, y escucha bien esto, te lo voy a decir despacito y te lo voy a desglosar. Volverán y se sentarán bajo su sombra. ¿Cuál sombra, pastor? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor les está diciendo en este momento a Israel, ¿sabes qué? Vas a volver un día a la sombra. Vamos a volver en el momento en que vamos a hacer lo que Dios dice. Nos vamos a meter bajo su sombra como los pollitos se meten bajo las alas de la gallina. Dice, volverán, hay una promesa, volverán y se sentarán bajo su sombra. Punto y coma. Cuando eso sucede, dice, serán vivificados como trigo. Es decir, ¿ha visto usted lo que es la planta de trigo? Es erguida, tiene color y aunque el viento la agarre de un lado para otro, se mantiene porque está precisamente sembrada en tierra fértil. La palabra me está diciendo que cuando tú y yo nos sentamos bajo la sombra, es decir, bajo su voluntad que es la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, un resultado, vas a ser vivificado como trigo. Dice que vas a florecer como la vid. Y número 3, su olor será como de vino del Líbano. Me llama la atención que el Señor involucra precisamente los elementos que son de la Santa Cena. El trigo es el que sirve para que se haga la harina y se obtenga pan. La vid es el fruto de donde se obtiene la uva. Y dice que será su olor como de vino del Líbano. Ya está terminado, ya está en su momento. 3 cosas, dice el Señor, que es vida. Él dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Florecerán, dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera y su olor, esta es una de las bendiciones muy hermosas que el Señor le regaló a Jacob para que a través de Isaac, para que pudiese desenvolverse cuando Isaac ya no estuviese. Voy con el cierre de esto. Hebreos 13:16. Cuando tú estás con una salud espiritual, todo empieza a fluir en tu vida. Te florece la salud, te florece el alimento, los negocios, el trabajo, las finanzas, pero todo eso lleva un propósito. Todo eso lleva un propósito. El propósito no es, como siempre lo hemos dicho y lo hemos divulgado por años. El propósito no es almacenaje, tanto así, sino que es bendición. Porque Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien, oiga bien esto, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. La Biblia dice, y esto lo dice el apóstol Santiago, que cuando está en tus manos ayudar a alguien, hazlo. Y habla precisamente cuando Dios te ha bendecido y tú empiezas a repartir, honras al Señor y empiezas a repartir y ayudar a los demás. Porque Dios mismo te pone y te dice, ayuda a fulano, ayuda a sutano. Y esa orden viene directamente del cielo. Al finalizar, el versículo 16 de Hebreos 13 dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Por qué dice sacrificios? Porque no todos, óigalo bien,
están dispuestos a hacerlo. Y por eso es que Dios quiere que usted y yo hagamos las cosas como tienen que ser. Que caminemos al abrigo del Altísimo. Que honremos al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestras finanzas, con nuestros talentos. Que lo hagamos en todo. Y que cuando tú vengas a ver, las enfermedades van a ir desapareciendo. Los achaques jamás van a aparecer. Y problemas se van a ir disipando porque tú estás habitando a la roca inconmovible que es Cristo Jesús y morando bajo la sombra del Omnipotente. Padre, gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos conectados. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los que van a escuchar posteriormente esta palabra. Pedimos en tu nombre santo gozar de buena salud, alimentarnos bien, cuidarnos, Señor, leer y aplicar lo que tu palabra dice. Gracias, Padre, porque solamente en ti está la fortaleza de los siglos. Oramos por aquellos que se sienten débiles, desanimados, tristes, acongojados, preocupados, y declaramos que la gracia, el amor y el temor y el terror del Señor viene sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho, para honra y gloria del Padre.